Buenas tardes. El Señor Dios de los cielos y la tierra, de todo el universo y todo lo creado y lo que no conocimos, está establecido, lo visible y lo invisible, los bendiga. Como dice la Escritura, y el mismo, el Señor Dios Todopoderoso, nos bendijo con toda clase de bendiciones en lugares celestiales. Nos bendijo, no nos bendecirá. Toma esta bendición como hijo del Altísimo, toma esta bendición, tú que estás viendo esta serie de Israel, dos casas. Israel, dos casas, el principado y la primogenitura. Le habla el pastor John Jairo Campo de Tabernáculo Vivo. Estamos en el quinto capítulo de Israel, dos casas. Vimos entonces que Israel se dividió en dos casas: la casa del norte, las 10 tribus del norte, también conocidos como Efraín, y la casa de Judá, 2 tribus del sur. En el sur, ¿qué estaba? Estaba David, que había sido entronado como el rey a través de su hijo Salomón, y en su hijo Roboam había sido destruido el pueblo en dos, dividido, 10 para el norte y 2 hacia el sur. Veíamos que en el año 722 fueron llevados al exilio y dispersados. ¿La casa de quién? De Israel. ¿Y por qué llama Israel? Porque a través de Efraín tiene la primogenitura, y el primogénito llevaba el derecho al título del patriarca Israel, mientras que en el sur no tenía esa primogenitura, tenía el principado. Allí, el sur, Judá, permaneció fiel al Señor 100 años, pero también fue llevado prisionero y cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Por qué? Porque entonces Judá imitó a su hermana. ¿Cuál hermana? La del norte, a Israel. Jeremías y Ezequiel fueron la voz profética en estos tiempos. Les advirtieron que no imitaran a los hermanos del norte, porque pasaría igual que ellos. El llamado de atención fue tan fuerte porque se comparaba a la idolatría en que habían caído con adulterio espiritual. Jeremías 3:6-10 nos dice: y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Recuerde, el norte. Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Y me dije, después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí, mas no regresó, y lo vio su pérfida hermana Judá. Entonces está hablando de 2 hijos, un hijo del norte, Israel, un hijo del sur, Judá, y los compara por la idolatría, por el adulterio espiritual. Y continúa la escritura en el versículo 8, dice: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo lo había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su perfida hermana Judá no tuvo temor, sino que también fue y se hizo ramera. Palabra muy fuerte para este pueblo. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Israel cayó primero y luego la siguió Judá. ¿Con qué? Con adulterio espiritual. Nos sigue hablando la palabra en 2 de Reyes 17:13-20. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales las había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a los cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo.
y el Señor se airó en gran manera contra Israel y lo quitó de su presencia, no quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido, y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Vemos en el libro de Ezequiel cómo el Señor abandona el templo, cómo sale la presencia de Él, abandonando también a Israel y a Judá. Abandonó totalmente, ¿por qué? Porque es inescapable lo que hacemos, sabiendo que Él lo entrega todo, que Él dio todo a los israelitas, les había entregado su abundancia, una tierra que ellos no habían construido, unas vegas que no habían establecido, les había entregado ciudades fortificadas que no habían construido, les entregó su amor, pero hasta dónde llegó la maldad del hombre para entender y comprender que era más importante el adulterio espiritual con otras naciones, con otros pactos, con otros compromisos, y no con un solo pacto que había hecho el Señor con ellos directamente. Y como consecuencia de ello, ¿qué pasó? El cautiverio. Tanto uno como el otro fueron llevados cautivos. Recuerde, Israel fue llevado cautivo a Siria, 100 años después fue llevado cautivo Judá. Y por ese cautiverio fueron desechadas las naciones de la tierra, porque Él desechó a Israel donde había construido todo. Como consecuencia de su pecado y falta de arrepentimiento, la casa de Judá también fue conquistada. Todos fueron llevados al cautiverio, pero no por los asirios, sino que fueron conquistados por Babilonia. A diferencia de sus hermanos los israelitas, la casa de Judá sí guardó su identidad. Recuerda esto, la casa de Israel no guardó la identidad. Veamos anteriormente que se mezclaron, que permitieron que las costumbres de los otros pueblos paganos penetraran en ellos, más sin embargo los judíos sí lo guardaron. Aunque estaban cautivos en Babilonia, ellos se mantuvieron unidos, establecieron sinagogas y continuaron con una vida religiosa, una vida en la presencia del Señor, cumpliendo los mandamientos y estatutos hasta donde les era posible y les permitiera el pueblo de Babilonia. Sin duda alguna, algunos se asimilaron, pero muchos continuaron guardando la ley y las costumbres de sus padres. A ellos se les conoce como el pueblo judío. Quiero que recuerdes, hay dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo israelita. Después de 70 años de cautiverio, el Señor cambió la historia. En un día Babilonia cayó y los medo-persas tomaron su lugar de hegemonía. Esto todo está en Daniel 5. El Señor movió esas piezas políticas para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén. ¿Qué se le puede escapar al Señor? Nada, porque es la soberanía. Y había escrito a través del profeta Jeremías que 70 años iba a estar cautivo el pueblo judío. Y al recordar esto, Daniel escudriñó la escritura y empezó a orar y empezó el cumplimiento de la palabra en libertad, empezando que destruyendo el imperio babilónico y entregándoselo a los medo-persas, a Ciro, a Darío. Esdras 1:1-4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y esto hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria, para que la casa del Señor esté ¿en dónde? En Jerusalén. Él dio la orden cuando fueron llevados cautivos, cuando Jeremías estaba allí, en esa cisterna, cuando fue sacado allí y compró una heredad, donde era imposible comprar una heredad porque estaban saqueando y entregando un reinado nuevo. La compró para que volvieran a los 70 años de cautiverio. Y es el cumplimiento. Yo te quiero expresar y remitir
que toda palabra que el Señor te ha entregado, todo el signo de la voluntad del Señor, como lo hizo con el pueblo judío, contigo lo va a cumplir. Hoy te lo profetizo. Hoy se abre, hoy no, hay abierto una puerta muy grande. Viene algo grande para ti y para tu vida. Mete en la presencia, pregúntale qué está escrito en el libro de los hechos tuyos para estos tiempos que ha asignado. Y así como cambió el rumbo de la política y cambió el rumbo de todo lo que estaba en el momento en la tierra, cambiará el rumbo de tu vida. Si tú lo crees y como el profeta Daniel lo estableció, que a los 70 años empezó a orar, se cumplirá. No obstante, la Escritura nos dice que los judíos regresaron a Jerusalén, lo que no pasó con Israel. Solo un remanente aproximadamente de ¿qué? Un 5%. Y el resto se quedó ¿en dónde? En Babilonia. El remanente luchó por reconstruir la tierra que había entregado a Jerusalén, primero el templo, luego Jerusalén, las ruinas, y a partir de ese momento, por el adulterio espiritual, ya no fue libre de ocupación extranjera. Gloria al Señor que estamos en un libertador que es Cristo Jesús y que murió una vez y no necesita volver a morir para que tú y yo seamos libres totalmente. Luego, después de los persas, llegaron los griegos, los romanos y tomaron el control de la región. Por el pecado y con los romanos fue destruido el templo y fue disperso todo el pueblo judío. Fue disperso. ¿Quiere decir esto que ya el Señor nada tiene que ver con el remanente de su pueblo? Con Judá, los judíos. ¿Acaso Él se olvidó para siempre la casa de Israel, que fue dispersa y asimilada entre los pueblos paganos? Preguntaríamos entonces, ya conocemos la historia, que se olvidó el Señor de Efraín y de Judá. Recuerda que en Efraín está la primogenitura y en Judá está la realeza, el principado. Estamos entonces viendo que la casa de Efraín, conocida como Israel o casa de José, no se arrepintió a pesar de los continuos llamados que le hizo ¿quién? Nuestro Señor. Es tiempo que te arrepientas, es tiempo que busques la presencia, es tiempo que ese llamado que te está haciendo lo cumplas, porque a la verdad los tiempos están muy cortos. Entonces, el resultado de la dispersión, de la falta de arrepentimiento, fue la dispersión, y que esas 10 tribus del norte, llevadas primero a Siria y luego en las naciones paganas, poblaran toda la tierra y cumplieran el propósito que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra. Propósito, cumplimiento, soberanía del Señor. Entonces, habiendo separado de las raíces hebreas, de las costumbres, del diseño, del plan del Señor, la tribu de Efraín, las 9 tribus restantes, 10 tribus, asimilaron todas costumbres paganas para posteriormente llamarse y mezclarse y llamarse los gentiles. ¿Por qué? La Escritura nos dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Con ellos ocurrió que se convirtieron a naciones paganas y se mezclaron con todas las naciones de la tierra. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿se habrá olvidado el Señor de las ovejas perdidas de Israel para siempre? ¿Qué dice Jeremías acerca de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte, conocida como Efraín o como casa de José? Vamos a la palabra en Jeremías 31, 6, 10. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, al Eterno nuestro Dios, porque así ha dicho el Eterno: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Hace oír, alabad y decir: oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio luz juntamente. En gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oí palabra del Eterno, oh naciones, y hacerlo saber en las costas,
que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. No está hablando ya qué va a hacer el Señor con la casa de Efraín, y no está hablando que le está entregando un pastor, y ese pastor es Cristo Jesús, y esa casa de Efraín es la iglesia. Entonces, ¿qué representa Efraín para el Señor? Hemos hablado durante todas estas charlas, estas conferencias, que representa que es su primogénito, y no se ha olvidado de quién, de ellos. El Señor los esparció, pero ha estado pendiente de cada uno de ellos y los ha guardado donde quiera que hayan ido, y en los últimos tiempos el Señor los reunirá y los traerá de nuevo a su tierra. ¿Cuál tierra? ¿Dónde pertenecen? A Jerusalén. ¿Cómo los traerá? Como la nueva Jerusalén celestial. Aunque Efraín se fue, como el hijo pródigo, llegará el día en que regresará a casa y el Padre lo recibirá con los brazos abiertos. Eso lo vemos en Lucas 15, 11, 32, donde nos cuenta la historia del hijo pródigo que se gastó toda la heredad, era el primogénito, se gastó toda la heredad, su hermano mayor, sí, los judíos, su hermano menor, sí, Efraín, se gastó todo lo que tenía, se lo bebió, se fue con mujeres, no tenía cómo comer ni algarroba, siquiera lo que le dan a los cerdos. ¿Y por qué a los cerdos? Porque los cerdos eran un animal impuro para el Señor, como eran los samaritanos. Lo que eran los samaritanos para los judíos era algo impuro porque se habían mezclado y habían mezclado la palabra del Señor y no eran dignos de confianza. Cuando estuvo Cristo Jesús en la tierra, había contienda entre los judíos y los samaritanos. Se llevarán, dijo la mujer samaritana, ¿y tú quién eres pues que me pides a mí de beber? Sí, nosotros los samaritanos nos vamos bien con los judíos. ¿Cómo sería el aspecto de Jesús si Jesús vivió más cerca de los samaritanos al norte, en Nazaret? ¿Pero qué pedía él? Que le decía que era judío. ¿Qué costumbres tenía? ¿Qué lo hacía diferente a los gentiles, a la tribu de Efraín? Era visible que Jesús era un hombre conforme a lo que había establecido el parámetro del Padre Celestial a través de las leyes emitidas por Moisés, y que el Espíritu estaba sobre él. Las ovejas perdidas serán halladas. Nos dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los judíos no se habían perdido, habían permanecido con las costumbres, con las raíces hebreas, mas Israel, el norte, se había dispersado y se había mezclado con los paganos, con costumbres que ya no eran propicias, aún con los cerdos. Hoy sabemos con claridad que la casa de Judá son los judíos, son los judíos. Entonces podríamos llamar ahora el territorio que hay en Israel, que está ocupado por Israel desde 1948, que realmente es Israel. No, son los judíos, porque Israel es la casa de Efraín dispersa y es la casa llamada la iglesia, porque él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué entonces los judíos en este momento no reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Porque él no vino a salvar a los judíos. Eso lo hará, y próximamente hablaremos un poco más de las fiestas, aunque hicimos una introducción, lo hará en la sexta fiesta, en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, la fiesta que va a celebrarse ahora en septiembre para el pueblo judío, que no tiene la connotación, y es la segunda venida de Cristo Jesús. Allí verán al horadado y reconocerán que Jesucristo ya vino hace 2000 años y no lo reconocieron y le pedirán perdón. Pero nosotros lo reconocemos como tribu de Efraín. Y entonces, si los judíos son los judíos, ¿dónde está la casa perdida de la casa de Israel? El mensaje de Oseas estaba destinado a la casa de Israel, a Efraín, la casa de José, y esto es algo que dijo de ellos, Oseas 1:10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Sí, tú y yo, la iglesia, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío,
les será dicho, soy hijos del Dios viviente. Y nos lo dice claramente en 1 de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que no éramos pueblo, pero que nos sacó de la luz nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos del Dios viviente, del Dios viviente. Pero ¿qué conflicto hay con Israel? Con los judíos, que están actualmente, que consideran, que se llaman Israel como nación, y quiero traer esta connotación, que ellos como nación se consideran el pueblo escogido por el Señor, sí, pero son el pueblo escogido del Señor, ¿como quién? Como judíos, no como Efraín, como judíos, no como Efraín. Es el poder de Dios, es la manifestación de Dios en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que hay. Quiero hacer esa claridad porque puede haber una confusión mental y llamamos a Israel actualmente, el territorio que está ocupado desde 1948, lo llamamos Israel, pero realmente se llama Judá, realmente se llama judíos. Y serán judíos hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Mientras, ¿dónde está Israel? ¿Quién es Israel? Pablo tomó estas palabras proféticas de Oseas y la explicó en su carta a los romanos. Romanos 9, 24, 27. A las cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Y Pablo está haciendo una alusión ¿a quién? A la iglesia. Porque Pablo, antes de ser Saulo de Tarso, era celoso de llevar la palabra del Señor del antiguo pacto, celoso de establecer los mandatos establecidos por la ley en Moisés, y era perseguidor y permitía hasta el asesinato, como le hizo con Esteban, a fin de que la doctrina, la palabra se estableciera. Pero cuando conoció al Señor Jesús, cuando cayó, no sabemos de qué cayó, si iba caminando y cayó, de un burro cayó, de un caballo cayó, porque el Señor le preguntó, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Y él le preguntó, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Ya Pablo está hablando no como un seguidor judío, sino un seguidor de Cristo, como la iglesia, como la constitución totalmente de lo que entregó. Entonces Pablo le dice, ¿qué dice? Toma de Oseas y llamaré pueblo mío al que no era pueblo y a la no amada, amada. Que está en Oseas 2:23 y dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí sean llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Isaías 10, 22, 23. Tan solo el remanente. Y el Señor nos dice claramente en Lucas 12, a este pueblo, a este pequeño remanente le ha placido entregarles el reino. Y las llaves del reino te lo entregará a ti, y el Hades y la muerte no prevalecerán sobre ti. ¿A quién está hablando? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. Y los mal llamados gentiles que es la tribu de Efraín. Pablo entendía perfectamente que la casa de Israel se encontraba ahora entre los gentiles, asimilado en ¿dónde? En todas las naciones. Ese fue el propósito cuando fueron dispersos por todos los lados. También Pedro hizo mención de la profecía de Oseas. 1 de Pedro 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo del Dios Altísimo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego agrega en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús era judío y ministró a los judíos, pero mencionó a otras ovejas. Juan 10:6, también tengo otras ovejas que no son de este rey, de los judíos. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Como en el tercer cielo no quisieron reconocer a Jesucristo, los judíos tampoco quisieron reconocer a Jesucristo,
pero él tenía un remanente que nos dice Juan 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿a quién fue enviado el Mesías en su primera venida? Que vino como oveja. ¿A quién fue? ¿A Judá o a Israel? Nos lo dice claramente Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso vemos que la constitución de la iglesia nace de todos estos hombres que los escogió ¿en dónde? En el norte. ¿Dónde escogió a Pedro, a Santiago, a Juan, a cada uno de ellos? En el norte. Israelitas, no judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia está constituida de la casa de Efraín, y fue ¿a dónde? A donde tenía que venir. Por eso Pablo es enviado ¿a dónde? A los gentiles. Previamente siendo enviado Pedro con Cornelio a los gentiles. Volvemos a repetir el versículo Mateo 15, 24. Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A la casa de quién? De la primogenitura, no a la casa del linaje. Él nació en el linaje, nació de Judá, nació como príncipe, se sentaba en el trono, pero vino a ellas porque él no era el primogénito, era el unigénito, y tenía que ir a recoger primero para poder en sí mismo atraerse y volverse el primogénito entre los muchos hermanos. Es interesante ver cómo Jesús estuvo entre los judíos, pero pocos de ellos le recibieron, muy pocos. Juan 1, 11 al 13 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho a llegar a ser hijos del Altísimo, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál era el conflicto? Y lo vemos constantemente entre los fariseos, entre el Sanedrín, entre el sumo sacerdote. Tú no eres Dios, tú no eres Dios, tú no eres el Mesías, tú no eres el escogido, tú no eres el profeta. ¿Por qué te haces unos con ellos? Porque realmente nunca lo quisieron reconocer. Así como seguimos en el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne y la voluntad del hombre, sino de la voluntad del Padre. Hemos venido hablando de cómo la familia de Israel, casa de Jacob, las 12 tribus, se dieron 2 reinos, Israel 10 tribus del norte y Judá 2 tribus más los levitas. La casa de Jacob ha estado dividida por siglos, al punto que ya no se reconocen como hermanos, pero esta separación no durará para siempre. ¿A qué se refiere esta división? La iglesia, que es la casa de Efraín, José o Israel, y los judíos no se reconocen porque son enemigos los judíos de la iglesia. Jeremías profetizó acerca de las 2 familias de la casa de Jacob. Jeremías 33, 23, 26 nos dice, vino palabra del Eterno a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que el Eterno escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho el Eterno, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaí y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y continúa diciéndonos Jeremías en 23, 3, 6, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Eterno. Y aquí, que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán el Eterno, justicia nuestra. Está refiriendo a quien, a Cristo Jesús, el Padre eterno, príncipe de paz. Y es el Rey, Señor de señores y Rey de reyes. También el profeta Ezequiel recibió revelación divina de la restauración de las 2 casas de Israel. Nos habla en el capítulo 37 y nos dice que comienza con la visión que tuvo el profeta en un valle, el cual estaba lleno de huesos secos.
Algunos han interpretado que estos huesos secos son los judíos, pero el texto claramente señala que es la casa de Israel. Ezequiel 37, 11, 14 nos dice: me dijo luego, hijo de hombre, toma estos huesos, son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secarán, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Eterno del Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Dios Eterno. También Ezequiel continúa recibiendo la revelación de la restauración entre Judá y Efraín. Ezequiel 37, 15, 23. Vino a mi palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y será uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho el Señor, el Eterno: he aquí yo tomo el palo de José, que estaba en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escriban estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirán: así ha dicho el Señor, el Eterno: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en toda la tierra, en los montes de Israel, y un rey. Serán a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus oídos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Hemos hablado que esto ocurre cuando Jesucristo venga por segunda vez como el león de la tribu de ¿quién? De Judá, porque viene por los judíos, porque la iglesia, como Efraín, ya está descendiendo montada en caballos con Jesús para gobernar y reinar con él en santidad, y hará de los dos en ese momento uno solo, y gobernará por 1000 años, inicialmente Jesucristo. O sea, recibió la misma revelación y escribió, Oseas 1:11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Padre, gracias, porque todo está establecido en Cristo Jesús, en Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas. Reunirá dos pueblos, enemigos, acérrimos, que no se pueden ver, pero que para ti son uno solo, establecido, Señor, de los confines de la tierra, para que allí en Armagedón, en el valle de Megiddo, allí gobiernes Cristo Jesús, destruyendo el enemigo tuyo, el ejército que va contra el pueblo de Israel, aquel ejército que se levantó contra los judíos allí vigilantes, y el anticristo y el falso profeta. Allí tú descenderás con tu iglesia santa para gobernar, para dirigir durante 1000 años. Padre, bendícenos, bendice a tu pueblo Israel, bendice a tu pueblo Judá, bendícenos permanente y eternamente, para que este día glorioso de permanencia y de autoridad en el cumplimiento, Señor, sea dado para la honra, gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Los bendigo con toda clase de bendición desde lugares celestiales del Padre, las luces que no mudan, no tienen mudanza ni cambio ni transformación. Así se hará y se cumplirá. Iglesia, prepárate para el arrebatamiento. Iglesia, prepárate, porque es la profecía más cierta que tenemos, porque la gloria de Cristo está sobre tu vida, está sobre mi vida y sobre todos aquellos que creen en su santo nombre. Los bendigo. Amén, amén y amén.